Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Mucho Deporte. Soy Edu Saniña y vengo a contaros una nueva derrota del Sevilla Fútbol Club en el día de hoy, esta vez en el Sadar. En el día de hoy sí que hubo actitud, el equipo lo intentó de todas las maneras posibles, a pesar de jugar con uno menos, casi 60 minutos de partido, casi una hora, pero la aptitud le volvió a jugar una mala pasada. Un Osasuna que apenas hizo nada para ganar el partido, un Osasuna que en una jugada a balón parado, en una falta que Rubén García colaba por la mismísima escuadra, conseguía adelantarse en el minuto 19 y que con eso le sirvió para doblegar a un Sevilla que acumula un punto de 18. Innovó Caparrós con una alineación que nadie esperaba, dando entrada a Diego Hormigo, colocando a Luque Bacchio como delantero, poniendo un equipo en teoría defensivo, con un doble lateral en cada banda, dando la alternativa a un Saúl Ñíguez que en su debut, en su redebut como técnico del Sevilla Fútbol Club, no fue de los 11 elegidos, pero a pesar de que el equipo salió mejor al campo que ante el Alavés, a pesar de que el equipo fue a buscar la portería, el partido se puso muy complicado muy pronto, con ese tanto de Rubén García en uno de los pocos fallos del Sevilla en defensa en el día de hoy, esa falta inoportuna en la frontal del área que aprovechó el Joker para meter el único tanto del partido. Pero se puso más complicado un poquito después, porque que el Sevilla no sea tan buen equipo no hace que el árbitro en el día de hoy errase y mucho. Una roja muy discutida a Dodi Luque Bacchio en una pugna con Catena, en una falta que además fue favorable al Sevilla Fútbol Club, dejó al equipo con un jugador menos desde el minuto 34, casi una hora de partido, el Sevilla sin su mejor futbolista, sin su futbolista más determinante y el autor de prácticamente el 35% de los goles del equipo en la presente temporada. Un Luque Bacchio que además no va a poder estar, a no ser que el comité le quite la roja en esa final ante el Leganés de dentro de una semana y media en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pero el partido fue a más. El Sevilla que intentó reponerse. Joaquín Caparrós que actuó desde el banquillo quitando a su apuesta en el día de hoy a Diego Hormigo y colocando como referencia en punta a Álvaro García Pascual. Y suya fue una de las mejores ocasiones, otra de las jugadas dudosas, una falta en ataque del jugador malagueño, una falta en ataque del exfutbolista de la Universidad de Estados Unidos que el árbitro decidió pitar y no ver la mano de Catena, del futbolista que también estuvo involucrado en esa jugada con Luque Bacchio. Además, después, en la última jugada, en una de las últimas jugadas de la primera parte, el árbitro que quiso compensar, mostrando una cartulina roja increíble a Pablo Ibáñez, una cartulina roja que tras ser avisado por el VAR, en esa ocasión sí, acabó dejando en cartulina amarilla. El Sevilla en una segunda parte que lo intentó, el Sevilla en una segunda parte que tuvo la más clara en un remate de Lucien Agumé, otra vez el mejor del Sevilla, ahora iremos con eso, pero un remate del futbolista francés a la salida del córner que se marchó rozando la escuadra derecha de la portería de Sergio Herrera. También lo intentó Osasuna con varios tiros de Brian Zaragoza, que fue un dolor de cabeza tanto para José Ángel Carmona como para Juanlu, pero sin hacer trabajar en exceso a Orjan Nila, que en el día de hoy fue un mero espectador en el partido. También lo intentó el Sevilla, entró Suso, entró Peque, lo intentaron al final del partido con varias ocasiones. Álvaro Pascual tuvo varios cabezazos para poner el 1-1, también la tuvo Peque casi al final del partido, pero el Sevilla que no pudo conseguir empatar, no pudo conseguir sumar un punto en el Sadar. Y en el día de hoy, un día donde comentábamos al principio del vídeo que hubo más actitud que aptitud, la actitud con C antes que la aptitud con P, un Sevilla en el que destacó tan solo un hombre, destacó Lucien Agumé, el futbolista francés que volvió a ser el mejor del equipo. Este que está aquí delante de la cámara lo ha criticado en infinidad de ocasiones, pero la realidad es que el futbolista francés, el ex del Inter de Milán, por el que el Sevilla pagó 4 millones por el 50% de su traspaso, está siendo el mejor del Sevilla. Está entendiendo a la perfección el juego y ya no solo es el que hace la raya en el centro del campo, también es el que coge la pelota, el que va arriba y en el día de hoy hasta el que tuvo las ocasiones. Fue el mejor ante el Alavés, volvió a ser el mejor en el día de hoy. Pero un Sevilla al que le faltan muchas cosas, al que no le acompaña la suerte, y un Sevilla que se ha metido en un auténtico lío que es menor tras ese empate in extremis del Leganés, su próximo rival, ante el Girona en el último minuto. Un sevillista, Munir El Haddadi, que ayudó a su ex equipo
pero que mete nuevamente al Leganés en esa pelea. Un Sevilla que se queda 5 puntos por encima del descenso, cuando tan solo faltan 15 por disputar. El Sevilla que se tiene que medir a Leganés, a Celta, a Las Palmas, a Villarreal y a Real Madrid. 2 finales consecutivas va a tener el Nervión. Va a recibir al Leganés, va a ir a Balaídos y va a recibir a Las Palmas. 2 partidos, los 2 en el Ramón Sánchez Pizjuán, que van a ser finales. El Sevilla que le saca 5 puntos a Las Palmas, que ahora mismo le saca 7 al Leganés y que va a tener en esos 2 partidos la oportunidad de salvarse o de meterse en un lío aún mayor. Un Sevilla que termina la jornada como 15º, con 5 puntos sobre el descenso, y un Sevilla que tras ese 1 de 18, Sevilla que no gana desde que lo hiciese en febrero en Anoeta, un Sevilla que se ha metido en un lío brutal. Caparrós que intentó revolucionar el equipo, Caparrós que intentó desde el banquillo sacar cosas distintas. Un Sevilla que hoy, en contra de otros partidos, sí que dio la cara, sí que lo intentó, pero a un Sevilla a la que no le da. Presumía hace una semana y media Víctor Horta de que la plantilla era muy buena, de que había jugadores jóvenes, revalorizables, pero la realidad es que la plantilla está a 5 puntos del descenso cuando tan solo quedan 15. Una plantilla que se ha metido en un lío mayúsculo, que puede ser mayor porque estos jugadores no están acostumbrados a jugar por el descenso, cosa que los jugadores de Leganés, de Alavés y, si me apuras, de Las Palmas también lo están, pero la realidad es esa. La realidad es que en el Sevilla pocas cosas van bien actualmente. En el Sevilla las cosas que salen mal pueden salir incluso peor, y la realidad es que se acaba la paciencia de los aficionados y se acaba el tiempo en Liga, porque la realidad es que son 15 puntos en juego, de los que el Sevilla al menos debe de sacar 5 para mantenerse en la primera división. Un Sevilla que en algunos momentos de la temporada pudo mirar incluso a Europa. Una Europa que hoy, en caso de haber ganado, se hubiese quedado a tan solo 4 puntos, pero la realidad del Sevilla es otra muy distinta, y es que con esta mala racha de resultados, recuerden, 1 de 18 puntos con 5 derrotas y un empate, se ha metido en un buen lío. El Sevilla que va a descansar el sábado y el domingo y que va a volver a trabajo el lunes pensando en una final. Un Sevilla que estaba acostumbrado en mayo a tener finales para tocar plata, que va a tener 2 finales consecutivas en el Ramón Sánchez Pizjuán para mantenerse en primera división, una primera división que tiene desde el año 2001. Su gran valedor, Joaquín Caparrós, a buen seguro, no querrá dejar de formar parte de los 20 equipos de primera división, pero todo ello se va a decidir en el campo, y si el Sevilla no es capaz de ganar a Leganés o a Las Palmas, el Sevilla puede dar con sus huesos en la segunda división del fútbol español. Un equipo que en lo económico está muy mermado y que en lo deportivo espera que el final de temporada sea algo mejor que todo lo que pasa alrededor del club. Veremos a ver, porque el Sevilla se ha metido en un buen lío.